El reloj del aeropuerto marcaba cada segundo como martillazos en el pecho de la anciana. Su hijo le había dicho con voz apresurada: «Espera aquí, madre, ya regreso». Y se marchó, dejando la maleta recargada en la silla de ruedas. Los minutos se convirtieron en eternidad. Ella acomodó el chal en sus hombros, con los ojos recorriendo la multitud, esperando ver aquel rostro conocido aparecer en cualquier instante. Pero él no volvió. Un anuncio en lengua extraña retumbó en los altavoces, cada palabra sonando como un enigma indescifrable. No entendía nada, solo sentía que el corazón le latía desbocado. Atrapada en la silla, miraba de un lado a otro como una niña perdida en feria abarrotada, pero sin poder correr ni pedir ayuda. Apretaba el bolso contra el regazo, como si fuera la única ancla que aún la sostenía en aquel lugar. La estructura metálica de la silla mantenía su cuerpo frágil, pero por dentro las fuerzas comenzaban a abandonarla. Poco a poco, la desesperación se filtró en su alma. El hijo no aparecía. Su silencio era una herida que se abría lenta y cruel. Una lágrima se escapó, y pronto otra, hasta que sus ojos se volvieron ríos de abandono. Murmuró con voz quebrada: «Señor, no me dejes sola en tierra que no conozco». Pero en el fondo ya lo sabía. Había sido dejada atrás. Y lo peor aún estaba por venir. Intentó mover las ruedas hacia el mostrador de información, pero sus brazos frágiles no respondían. El esfuerzo hacía temblar sus músculos y la silla apenas avanzaba unos centímetros. La gente pasaba con prisa, esquivándola como si no fuera más que un objeto olvidado en el camino. Cada mirada indiferente pesaba más que el metal que aprisionaba su cuerpo. Las luces frías del aeropuerto se reflejaban en su cabello blanco, delatando su vulnerabilidad. Un grupo de jóvenes reía al pasar, pero nadie le ofreció ayuda. Se sintió invisible, aplastada por la prisa ajena. Llevó la mano al bolsillo y apretó el rosario, buscando en el silencio un refugio que el mundo le negaba. «Muéstrame un camino, Señor, porque mis ojos no saben hacia dónde mirar». En ese instante, una niña que corría entre maletas de colores dejó caer un pequeño origami en forma de flor, hecho de papel rojo. La señora se inclinó con dificultad, estirando el brazo hasta alcanzarlo. Para cualquiera era solo papel, pero para ella parecía un recado divino. Incluso entre la indiferencia, Dios dejaba señales. Sonrió levemente, pero pronto volvió a llorar, porque su hijo no regresaba y la noche apenas comenzaba. En México, la hija preparaba la mesa de la cena sin imaginar que su madre ya estaba sola en tierra extranjera. Creía que aquel viaje sería un regalo de descanso, un gesto de cariño de su hermano. Mientras colocaba los platos, una corriente de aire apagó la vela que ardía frente a la Virgen de Guadalupe. El corazón se le oprimió de manera inexplicable. Se sentó, llevó la mano al pecho y rezó en voz baja: «Virgencita, cuida de mi madre donde quiera que esté». No sabía por qué aquella súplica había brotado de repente, pero salió como un grito del alma. Una inquietud la envolvió, como si la distancia entre ambas fuera un abismo lleno de secretos a punto de revelarse. De pronto, el teléfono vibró sobre la mesa. Era una llamada desconocida que se cortó antes de que pudiera contestar. El silencio que siguió fue tan pesado como un presagio. La hija respiró hondo, intentando espantar el miedo, pero algo dentro de ella ya sabía. Estaba a punto de comenzar la mayor lucha de su vida. Mientras tanto, su madre lloraba en una silla de ruedas, perdida entre multitudes que no la veían. La noche cayó sobre el aeropuerto como un manto pesado. La anciana, inmóvil en su silla de ruedas, sentía todo el cuerpo latir con cansancio. El aire acondicionado soplaba demasiado frío y el chal sobre sus hombros ya no bastaba. Las luces artificiales nunca se apagaban y cada resplandor parecía aumentar la soledad que la consumía.
Los pasos resonaban por todas partes, pero ninguno era el de su hijo regresando. El hambre comenzó a incomodarla. En el regazo sostenía el bolso como quien abraza la propia vida, pero dentro solo había documentos y un pequeño paquete de galletas que ya se había terminado. Observó a personas con charolas llenas de comida, pero no tenía cómo pedir nada. La lengua le era ajena y el valor le faltaba. Murmuró en voz baja: «Dame fuerza, Señor, aunque me sienta débil». Cuando el silencio parecía ahogarla, una trabajadora de limpieza pasó cerca. La anciana intentó llamar, pero la voz no salió. La muchacha apenas le sonrió brevemente antes de seguir su camino, dejando tras de sí el olor a desinfectante y la amarga sensación de invisibilidad. La señora inclinó la cabeza hacia atrás. Cerró los ojos y susurró: «Si tú me ves, Dios mío, eso es suficiente». Pero en el fondo sabía, esa sería la noche más larga de su vida. Mientras tanto, en México, la hija no conseguía dormir. Se volteaba de un lado a otro en la cama, sin entender la angustia que le pesaba en el corazón. Las horas pasaban y sentía como si una presencia insistente le pidiera oración. Se levantó y fue hasta el pequeño oratorio en la esquina del cuarto, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe parecía mirarla con ternura. Encendió una vela, juntó las manos y oró con fervor: «Madrecita, guárdala bajo tu manto, no permitas que esté sola». La llama vaciló al inicio, casi se apagó, pero pronto volvió a brillar con una fuerza inusual. La hija interpretó aquello como respuesta. Su madre estaba viva, pero necesitaba desesperadamente ayuda. Con lágrimas en los ojos, tomó una decisión. Intentaría llamar a su hermano al día siguiente. Creía que él estaba cuidando de su madre en el viaje, pero el presentimiento no la dejaba en paz. «Si me está mintiendo, lo sabré», murmuró, sin imaginar que la verdad sería aún más cruel de lo que podía sospechar. De regreso en el aeropuerto, la anciana comenzaba a dormitar de agotamiento. La silla de ruedas no ofrecía descanso, y cada postura era más dolorosa que la anterior. Un grupo de pasajeros hablaba en voz alta en una lengua extraña, riendo y bebiendo café. Ella los observaba desde lejos, intentando hallar consuelo en el simple hecho de escuchar voces humanas. De pronto, un niño se acercó corriendo y, al verla, se detuvo por un instante. No dijo nada, solo sonrió y le entregó un pequeño dulce envuelto en papel de colores. Antes de que ella pudiera agradecer, la madre llamó al niño de regreso. La señora se quedó mirando aquel obsequio en sus manos como si fuera un milagro en miniatura. Llevó el dulce a la boca, sintiendo el sabor sencillo, pero tan dulce como una promesa de que aún no estaba del todo olvidada. Una lágrima se deslizó, pero esta vez era de gratitud. Susurró: «Gracias, Señor, sé que tú no me dejas». Sin embargo, pronto el frío volvió a erizar su piel. La madrugada apenas comenzaba, y su hijo seguía sin regresar. Las horas avanzaban lentamente, como si el reloj hubiera decidido castigar a aquella mujer de 77 años. La silla de ruedas se volvía una prisión metálica, dura, sin consuelo. El frío del aire acondicionado se filtraba bajo el chal y hacía temblar su cuerpo. Intentó acomodarse, pero cada movimiento era un recordatorio cruel de su limitación. Su hijo no regresaba, y la esperanza comenzaba a deshacerse como nieve bajo el sol. Los párpados pesaban, pero el miedo no la dejaba dormir. ¿Y si llamaban su vuelo? ¿Y si la policía venía a preguntarle algo que no pudiera responder? A su alrededor, las voces continuaban en aquella lengua extraña, como un océano de sonidos que la envolvía. Cerró los ojos por un instante y oró en silencio: «Señor, si me dejas aquí, dame el valor de soportarlo, y si quieres, envíame un ángel». En ese momento, un guardia de seguridad pasó frente a ella. Se detuvo, la miró rápidamente, pero al notar que no entendía lo que decía, simplemente siguió su camino. El corazón de la anciana se encogió.
¿Hasta cuándo sería invisible? Sujetó el rosario en su regazo, apretando las cuentas hasta que los nudillos se pusieron blancos. No sabía cómo, pero necesitaba creer que Dios aún estaba cerca. Y fue en ese pensamiento que un mareo repentino hizo girar el mundo ante sus ojos. En México, la hija despertó temprano, con el presentimiento aún latiendo en el pecho. Decidió llamar a su hermano, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Insistió más de una vez, sin éxito. Un malestar recorrió su cuerpo, como si algo grave estuviera siendo ocultado. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando la vela que había dejado encendida. La llama parecía más débil que nunca. Tomó el celular y comenzó a revisar mensajes antiguos de su hermano. Encontró solo respuestas cortas, sin detalles sobre el viaje de su madre. Con cada línea leída, crecía más la desconfianza. Había mentiras allí, solo no sabía cuáles. Cerró los ojos y respiró hondo. Señor, muéstrame la verdad, aunque me duela. Decidió llamar a una tía lejana, con la esperanza de que supiera algo. Pero la tía se mostró sorprendida. No tenía noticia alguna del viaje. El corazón de la hija se aceleró. Un vacío la invadió, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Por primera vez, consideró la terrible posibilidad de que su madre estuviera en peligro. Mientras tanto, en el aeropuerto, la anciana intentaba resistir al desmayo. La cabeza se inclinaba hacia adelante, los ojos parpadeaban sin enfoque. Sus manos temblaban sobre el rosario, como si esa fuera la última fuerza que le quedaba. Sintió que el cuerpo flaqueaba, y por un momento creyó que estaba a punto de caer de la silla. De repente, una empleada del aeropuerto se acercó. Hablaba en lengua extranjera, intentando preguntarle algo, pero la anciana solo alcanzaba a mover la cabeza y repetir: «México, mi hija, México». La empleada pareció confundida, hizo un gesto de espera y se alejó. La esperanza se encendió por un instante, pero pronto volvió a apagarse con el silencio. Sola otra vez, levantó los ojos anegados hacia el techo alto del aeropuerto. Allí, entre las estructuras de acero y vidrio, vio una paloma blanca volando perdida pero libre. Un escalofrío recorrió su piel. «Señor, dame alas en el alma, porque mis pies no pueden más». Pero lo peor aún estaba por venir. El frío de la madrugada en el aeropuerto parecía cortar hasta los huesos. Encogida bajo el chal, la anciana apretaba el rosario y, entre lágrimas, comenzó a pensar en cómo había llegado hasta allí. Su hijo le había prometido que el viaje sería una oportunidad única, que quería llevarla a conocer otro país, para que al fin viera el mundo más allá de México. Pero ahora entendía. No era un regalo, era una trampa. Recordaba cuando era joven, trabajando en casas de familia. Nunca tuvo la oportunidad de estudiar, aprender otro idioma o siquiera soñar con viajar. Lo poco que sabía de letras se lo había enseñado su propia hija cuando aún era una niña. Confiaba en su hijo para guiarla en aquel lugar nuevo, porque dependía de él para todo. Y ahora, sola en ese aeropuerto inmenso, la realidad la golpeaba. Su mayor debilidad era no saber siquiera pedir ayuda. Las lágrimas corrían mientras murmuraba: «Señor, ¿por qué permites que un hijo que llevé en mi vientre me haga esto? Tal vez yo no sepa leer ni escribir bien, pero sé orar, y aquí estoy, orando en tierra ajena, extranjera de todo, menos de tu amor». Sus palabras resonaron dentro de ella como un grito silencioso. El pecho ardía de dolor, pero el alma buscaba en los recuerdos un hilo de resistencia. Al otro lado de la terminal, pasajeros se agitaban en filas, anuncios retumbaban por los altavoces, pero la anciana permanecía inmóvil, perdida en memorias. Vio el rostro de su hija en su mente, aquella niña que tantas veces le decía: «Mamá, un día yo te voy a cuidar». Ese recuerdo le dio calor por un instante, pero enseguida llegó el contraste. La hija estaba lejos, y el hijo que la había traído hasta allí era el mismo que ahora la había dejado sola.
Intentó mover la silla unos metros, pero los brazos temblorosos no respondieron. Un grupo de viajeros pasó junto a ella, empujando maletas y riendo a carcajadas. Ella bajó la mirada, sintiéndose pequeña, aplastada por el ruido y lo desconocido. «Soy analfabeta en este mundo moderno», pensó, y él lo sabía. La verdad dolía. Su hijo había elegido precisamente ese escenario para abandonarla, un lugar donde su voz no tenía traducción. Fue entonces cuando recordó un detalle olvidado. Dentro del bolso aún guardaba un papel que su hijo había escrito a toda prisa antes del viaje. No sabía lo que decía porque apenas sabía leer. Pasó los dedos arrugados sobre el billete como si las letras escondieran una explicación. Cerró los ojos y lloró. Si al menos hubiera aprendido, tal vez entendería por qué me trajo aquí. Mientras tanto, en México, la hija se revolvía en la cama sin poder dormir. Sentía una angustia que no sabía explicar. Se levantó y fue hasta el oratorio. Encendió una vela ante la Virgen de Guadalupe y rezó: «Madrecita, dame señales, que mi madre no sufra». La llama titubeó como si confirmara que algo no estaba bien. Con el celular en las manos, la hija comenzó a releer los mensajes de su hermano. Cada línea le parecía fría, distante, sin afecto. La inquietud crecía transformándose en rabia y miedo. Si me mintió, lo voy a descubrir. Y en ese instante comprendió. Tendría que ser ella quien luchara por su madre. El hermano había roto la confianza, pero Dios no la dejaría sola. De vuelta en el aeropuerto, la anciana abrazó el bolso contra el pecho, con el billete escondido dentro. La cabeza le caía de cansancio, pero los ojos ardían de vigilia. Murmuró, casi en susurro: «Dios, si no sé leer las palabras en este papel, ayúdame a leer lo que quieres de mí en esta noche». Y con esa oración encontró fuerzas para resistir un poco más, sin imaginar que ese billete aún lo cambiaría todo. El amanecer trajo un movimiento frenético al aeropuerto. Los pasajeros se agitaban, las maletas rodaban en todas direcciones, pero la anciana seguía allí, inmóvil en su silla de ruedas, con el billete escondido en su bolso. Sus dedos arrugados rozaban el papel como si ardiera. No sabía lo que estaba escrito, pero algo dentro de ella le decía que aquellas líneas apresuradas escondían el motivo de su presencia en esa tierra extraña. Intentó pedir ayuda a un empleado, señalando el billete. El hombre la miró de lejos, hizo un gesto rápido y se alejó. La humillación pesó aún más. «Ni siquiera puedo leer mis propias respuestas», murmuró, sintiéndose más pequeña que nunca. Apretó el rosario en su regazo y oró: «Señor, tú que conoces cada palabra escrita aquí, muéstrame el sentido en el momento justo». Una paz suave descendió por instantes, como si la promesa de Dios fuera más grande que el miedo. Fue en ese momento que una mujer con uniforme pasó, empujando un carrito con botellas de agua. Al ver el estado de la anciana, se inclinó y le ofreció una. La señora la aceptó con lágrimas en los ojos, agradeciendo con gestos sencillos. No había traducción para su dolor, pero sí compasión en los ojos de aquella desconocida. Era poco, pero suficiente para creer que aún no estaba completamente olvidada. En México, la hija tomó valor y llamó a su hermano muy temprano. La voz de él sonaba demasiado firme, como ensayada. Decía que la madre estaba bien, descansando en un hotel cómodo y que no tenía por qué preocuparse. Pero cuanto más hablaba, más se le revolvía el corazón a ella. «Si está bien, ¿por qué no me dejas hablar con ella?», preguntó con tono cortante. Del otro lado el silencio fue largo. Luego, con impaciencia, él respondió: «No entiendes. Ella está cansada. No quiero que la molestes». La hija cerró los ojos, sintiendo crecer la rabia. «Hermano, no soy tonta. Algo no está bien, y si me sigues mintiendo, lo voy a descubrir». Antes de escuchar respuesta, él colgó. Las manos de la hija temblaban. Caminó hasta el oratorio y cayó de rodillas ante la Virgen. «Dios, si mi hermano la abandonó, dame la fuerza para traerla de vuelta».
No importa dónde esté, yo la encontraré. Las lágrimas corrían, pero la decisión estaba tomada. No descansaría hasta recuperar a su madre. En el aeropuerto, la anciana miraba el papel dentro del bolso como si fuera un enigma divino. Cada vez que pensaba en su hijo, un nudo más fuerte le oprimía el pecho. Él le había prometido tanto, había hablado de descanso, de paseo, de nuevos horizontes. Ahora lo entendía, todo era mentira. ¿Pero por qué? El cuerpo dolía, el frío seguía castigando, pero era el alma la que más sangraba. Los recuerdos de la infancia de su hijo volvían a su mente, los pasos vacilantes cuando aprendió a caminar, las manos pequeñas que ella sostenía al cruzar la calle. ¿Cómo podía aquel niño dejarla ahora sola en tierra desconocida? Mientras el corazón se hacía pedazos, una certeza se impuso. Había un secreto en ese billete. Un secreto que quizá ella misma no tendría fuerzas para descubrir. Con las manos temblorosas, cerró los ojos y oró. Señor, si la verdad está escrita aquí, dale a mi hija la luz para leerla, porque yo ya no puedo más. El cuerpo de la anciana parecía ceder. Los brazos ya no tenían fuerza para mover las ruedas de la silla y la cabeza pesaba como plomo. El frío del aire acondicionado se volvía insoportable, penetrando hasta los huesos. Intentó mantener los ojos abiertos, pero el cansancio la vencía. Sintió que el mundo giraba lentamente, como si fuera a desmayarse allí, en medio de la multitud que seguía indiferente. Una empleada del aeropuerto la vio encorvada y se acercó. Intentó hablar, pero la anciana solo movía la cabeza repitiendo, «México, mi hija, México». La mujer frunció el ceño. Dijo algo rápido y se alejó a buscar ayuda. Por dentro la señora se sintió dividida. Quería que alguien la viera, pero temía ser llevada lejos antes de que su hija pudiera hallarla. Murmuró bajito, «Señor, no permitas que me escondan más, que mi hija me encuentre». Fue en ese instante que su visión se nubló. Una lágrima corrió sola y cayó sobre el billete guardado en su regazo. Las letras, que ella no sabía leer, se mancharon ligeramente con el agua. Cerró los ojos, entregándose al silencio. Tal vez ese fuera el final. Pero en lo más hondo de su alma, una voz suave susurró, «Resiste, porque alguien viene en tu ayuda». En México, la hija ya no pudo esperar más. Guardó el celular tras la brusca llamada con su hermano y comenzó a organizar documentos, pasaporte y dinero. El corazón le latía como tambor, pero la decisión estaba tomada. Viajaría sola para encontrar a su madre. Si mi hermano no la cuida, entonces la cuidaré yo, aunque tenga que cruzar fronteras. Abrió el cajón y encontró una fotografía antigua. Ella aún niña, tomada de la mano de su madre frente a una pequeña casa de ladrillos crudos. Las dos sonreían y detrás de la sencillez había un vínculo inquebrantable. Apretó la foto contra el pecho y oró. «Dios, guíame. No sé a dónde voy, pero sé a quién busco». Con lágrimas todavía corriendo, llamó a una amiga de confianza, pidiendo ayuda para conseguir pasajes. La amiga dudó al escuchar la historia, pero pronto respondió, «Si tu instinto te lo pide, no lo ignores, yo te ayudaré». Era el primer paso concreto rumbo al reencuentro. En el aeropuerto lejano, la anciana estaba casi inconsciente cuando un voluntario humanitario la notó. Se arrodilló frente a ella y colocó una mano sobre su hombro. Hablaba palabras que ella no entendía, pero el tono era de ternura. Abrió una botella y le ofreció un sorbo de agua. Ella bebió despacio, como quien recibe la vida de vuelta. Cuando la visión se aclaró un poco, comprendió que aún estaba allí, en el mismo lugar, pero algo había cambiado. Por un instante no se sintió sola. Miró al desconocido con lágrimas en los ojos y susurró en español, «Gracias, Dios, enviaste un ángel». Pero pronto el voluntario fue llamado y partió. Y así, de nuevo, quedó sola. Miró el bolso en su regazo, el billete manchado de lágrimas, y lo apretó contra el pecho. Sabía que allí dentro había respuestas,
pero también sabía que la revelación aún costaría más sufrimiento. La anciana ya no sabía si era de día o de noche. El aeropuerto parecía un laberinto sin salida, hasta que dos empleados uniformados se acercaron. No había gentileza en sus gestos. Empujaron la silla de ruedas por un pasillo estrecho, como si fuera solo un equipaje olvidado. Ella no resistió. Solo abrazó el bolso con fuerza contra el pecho, con el billete arrugado en sus manos frágiles. El sonido de las ruedas resonaba en el piso liso. Cada vuelta un recordatorio cruel de que estaba siendo apartada del lugar donde esperaba reencontrar a su hijo. La sala a la que la llevaron era fría, iluminada por lámparas blancas que herían los ojos. Otras personas estaban allí, cada una perdida en su propio silencio. La señora miró alrededor, pero nadie le devolvió la mirada. Ajustó el cuerpo cansado en la silla y, en vez de llorar, levantó el mentón. Si no podía salir, al menos no permitiría que la vieran solo como un estorbo. El billete permanecía firme contra su pecho. No sabía lo que decía, pero intuía que en él estaba escondida la clave de todo. Su fe ya no estaba hecha de palabras, sino de resistencia. Sentada allí, inmóvil, seguía respirando, aun cuando todo a su alrededor parecía asfixiarla. Cada suspiro era un desafío al abandono, cada lágrima contenida era una negativa a rendirse. En el silencio de aquella sala helada, su dignidad era la última llama encendida. Mientras tanto, en México, la hija luchaba contra un dilema cruel. Había conseguido reunir dinero para el pasaje, pero al mirar a sus dos hijos pequeños dormidos, sintió el peso de la decisión. ¿Cómo dejarlos atrás? ¿Cómo explicar que debía viajar sin saber cuándo volvería? La vecina se ofreció a cuidar de los niños, pero su conciencia dolía. Los pequeños preguntarían por su madre y ella no estaría allí. Empacó la maleta a toda prisa, llevando solo lo necesario. En el bolsillo guardó la fotografía antigua de su madre como si fuera brújula. Al cerrar la puerta de la casa, se detuvo un instante, mirando hacia adentro. Las camas tendidas, los juguetes esparcidos. Todo parecía acusarla de abandono, pero dentro de ella una voz callada decía: no es abandono, es un amor mayor. Voy a buscar a mi madre. En el taxi, rumbo al aeropuerto, las lágrimas finalmente rodaron. La hija las secó con la manga de la blusa, sin dejar que la conductora lo notara. El corazón le dolía por la distancia que estaba a punto de abrir entre ella y sus hijos, pero había algo aún más fuerte que la empujaba hacia adelante. La certeza de que su madre la esperaba, perdida en algún rincón del mundo. En la sala fría, la anciana respiraba con dificultad. Una niña extranjera, sentada a unos metros, la miraba con curiosidad. Sin decir palabra, la señora abrió el bolso, sacó un pañuelo bordado y se lo entregó a la pequeña. El gesto simple arrancó una sonrisa tímida de la niña, que corrió de regreso con su madre. Fue en esa sonrisa donde la anciana encontró fuerzas. Incluso abandonada, aún podía dar algo. Aún podía ser luz para alguien, y así, cuando todo parecía vacío, un hilo invisible unió a madre e hija. La anciana permanecía firme en su silla, resistiendo. La hija, en otro país, emprendía sola el mayor sacrificio de su vida. Ambas, sin saberlo, caminaban una hacia la otra, y el destino de ambas comenzaba a acercarse. En aquella madrugada, la hija esparció los pocos papeles de su hermano sobre la mesa. Entre cuentas arrugadas y recibos viejos, encontró una copia borrosa de un boleto aéreo emitido a nombre de su madre. El destino la heló por dentro. Rusia, un país lejano, de un idioma que jamás entendería, un lugar que parecía otro mundo. El corazón le latió desbocado. ¿Cómo podría su madre, tan frágil y en silla de ruedas, sobrevivir allí sola? Recordó a su hermano y su manera calculadora. Siempre había buscado el camino más fácil, aunque fuera a costa de la familia. Encantador ante los demás, pero frío en casa, indiferente al dolor de su madre. A diferencia de ella,
que había crecido alimentada por el cariño materno, él veía la vejez como un peso. Ahora lo comprendía. El viaje no había sido un regalo, sino una sentencia cruel. Rusia no era un paseo, era un exilio planeado. Decidida, la hija preparó una pequeña maleta. Sus hijos pequeños dormían en sus habitaciones y el corazón se le partía al imaginar la ausencia que sentirían. Los confió a la vecina más cercana, dejando instrucciones apresuradas pero firmes. Guardó en el bolsillo la fotografía antigua donde, aún niña, sonreía junto a su madre frente a la casa humilde. Y susurró, con la voz entrecortada pero llena de convicción: «No conozco el idioma, no sé qué me espera, pero sé a quién voy a encontrar. Mamá, espérame». En el aeropuerto de Moscú, la anciana ya había perdido la noción del tiempo. El frío era más cruel que en cualquier otro lugar, atravesando incluso el metal de la silla de ruedas. Estaba aislada en una sala blanca, rodeada de personas que murmuraban en una lengua indescifrable. El billete arrugado permanecía contra su pecho como si fuera su última ancla. No sabía leer las palabras, pero sentía que aquel papel contenía el secreto del abandono. Una niña rusa de cabellos claros se acercó. Sin decir nada, se quedó observando a la anciana. Luego le entregó un dulce que llevaba en las manos. La señora lo aceptó, con lágrimas en los ojos, y le devolvió una sonrisa. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para reavivar la chispa de la esperanza. Incluso en un país extraño, aún había señales de humanidad. Y así, entre el frío y el silencio, la anciana permaneció firme. No tenía idioma, no tenía defensa, pero tenía la certeza de que su hija, en algún lugar, ya había descubierto la verdad y estaba en camino. La duda que la torturaba era: ¿tendría fuerzas para resistir hasta que ella llegara? La decisión llegó rápido. 2 empleados empujaron la silla de ruedas hasta un vehículo de transporte del aeropuerto. La anciana temblaba, sin entender a dónde la llevaban, pero no resistió. El trayecto por la noche fría de Moscú parecía interminable. Luces de neón pasaban por la ventana como recuerdos borrosos. Finalmente, llegaron a un edificio sencillo, con paredes desgastadas, pero iluminado por una luz amarilla tenue. Era un albergue para extranjeros en dificultad. Allí, el aire era distinto. No había prisa ni voces ásperas. Una enfermera de rostro bondadoso le acomodó una manta sobre los hombros y le ofreció sopa caliente. La señora no entendió las palabras, pero comprendió el gesto. Lloró en silencio, sintiendo por primera vez en días que alguien la veía como persona. Un pequeño grupo de mujeres conversaba en un rincón. Hombres exhaustos descansaban en colchonetas improvisadas. Era un lugar de olvidados y, paradójicamente, de acogida. Cuando ya estaba más tranquila, escuchó una voz familiar, español con acento mexicano. Un hombre de mediana edad, voluntario del albergue, había notado el billete arrugado en su regazo y se presentó. Bastó escuchar el «¿Es usted de México?», para que su corazón se abriera en lágrimas. Por fin, alguien que podía entenderla. El hombre la ayudó a beber más sopa y preguntó, con cuidado, por qué estaba sola tan lejos de casa. La anciana dudó, pero el dolor se desbordó. Con la voz entrecortada, comenzó a contar lo que nunca quiso admitir. Dijo que su hijo siempre había sido ambicioso, más preocupado por el dinero y las apariencias que por la familia. En los últimos años, la trataba como un peso, como si fuera solo un obstáculo en su vida cómoda. Reveló que él le había prometido un viaje para descansar, pero en el fondo, su plan era otro: abandonarla en un país distante, donde nadie pudiera reconocerla ni traerla de vuelta. Él sabía que yo no estudié, que no sé idiomas. Sabía que no podría defenderme. Cada palabra era un puñal, pero también una liberación. Por primera vez, no hablaba sola. El voluntario escuchó en silencio, con los ojos humedecidos. Guardó bien aquellas palabras. Le aseguró que haría todo lo posible por ayudar a localizar a su familia en México.
La anciana apretó su mano con fuerza. Por primera vez desde el abandono, no se sentía completamente perdida. Había testigo, había verdad, había alguien que podía contar su historia. En el albergue sencillo, la anciana recibió cobijas y un plato de sopa tibia. Al principio, solo calentar las manos ya parecía un milagro. Pero el viaje largo, las horas en el aeropuerto y el frío cortante de Rusia cobraban su precio. La tos comenzó discreta, seca, pero no se detenía. Después llegaron los escalofríos, que ni la manta lograba contener. El voluntario mexicano, atento, percibió que algo no estaba bien. Se acercó, le ofreció agua, pero ella apenas podía sostener el vaso. Con esfuerzo intentó sonreír para disimular. No quería que la vieran como un peso. Se enderezó en la silla, guardó el billete en el bolsillo y cerró los ojos por un instante. Pero el cuerpo no mentía, los temblores aumentaban y la piel ya mostraba el brillo febril. El frío y el abandono la estaban venciendo poco a poco. En la pequeña enfermería improvisada, la enfermera rusa midió su temperatura y frunció el ceño. Llamó al voluntario para traducir. Él explicó en un español sencillo: «Está débil, muy débil». La señora suspiró hondo. No necesitaba diagnósticos. Sabía en silencio que su resistencia se agotaba. Pero aún tenía algo que proteger. El secreto escrito en el billete. El motivo por el cual había sido dejada atrás. Mientras tanto, en México, el hijo caminaba de un lado a otro en su casa modesta. Las paredes descascaradas reflejaban su vida desordenada. Se dejó caer en la silla de madera, los codos apoyados en las rodillas, el rostro escondido en las manos. Desde el abandono, el peso de su conciencia no le daba descanso. Intentaba convencerse de que había razones, que no lo hizo por crueldad. Pero las imágenes de su madre esperando en el aeropuerto no lo dejaban en paz. Alzó la mirada y vio sobre el estante una fotografía antigua. Él, aún niño, sentado en el regazo de su madre. La mirada de ella, llena de ternura, lo atravesó como una flecha. Un sollozo se le escapó. «¿Qué hice, Dios mío? ¿Cómo pude?» Las lágrimas corrían sin pedir permiso. Afuera, una tormenta se armaba. La electricidad titubeó, la luz parpadeó. El hijo cayó de rodillas, no por devoción, sino porque las piernas le fallaron bajo el peso de la culpa. El silencio de la casa fue roto solo por su llanto. No oró en voz alta, pero su corazón clamaba por perdón. En el albergue lejano, casi al mismo instante, la anciana abrió los ojos en medio de la fiebre creciente. Los labios resecos se movieron en un susurro imperceptible. Pero el voluntario que sostenía su mano juró escuchar. «Dios no me ha dejado». Y entendió. Incluso cuando la enfermedad amenazaba, había algo mayor sosteniendo a aquella mujer. En Rusia, la anciana ya no conseguía mantenerse erguida en la silla. La tos se agravaba, y cada inspiración era un esfuerzo de quien lucha contra un mar invisible. La enfermera rusa preparaba papeles para transferirla a otro albergue, más alejado de la ciudad. El voluntario mexicano insistía en traducirlos, temiendo que aquel traslado fuera como borrarla para siempre del mapa. En medio de la confusión, el billete arrugado resbaló de sus manos y cayó al suelo. Un pequeño crucifijo, atado al papel, tintineó al golpear el piso. El sonido llamó la atención de la enfermera, que se detuvo. Tomó el crucifijo, miró a la anciana con una expresión distinta y dijo algo en voz suave. No sabía explicar por qué, pero decidió posponer la transferencia. Mientras tanto, la hija atravesaba Moscú en metro. El vagón abarrotado resultaba sofocante. Los anuncios en ruso eran incomprensibles, y el frío que se colaba por las puertas la hacía temblar. La estudiante que le servía de traductora se perdió en medio de la multitud. Por un instante el pánico la dominó. Apretó la foto de su madre contra el pecho, al borde de las lágrimas. Pero cuando pensaba en rendirse,
Una anciana rusa con un pañuelo en la cabeza le tocó el hombro, señaló la foto y murmuró algunas palabras. La hija no entendió, pero percibió que la mujer había reconocido algo. La anciana dibujó con el dedo en el aire el símbolo de una cruz y apuntó hacia la salida de la estación. Era como si Dios le enviara un nuevo guía en el momento exacto en que más lo necesitaba. En México, el hijo se revolvía en la cama sin poder dormir. El viento soplaba fuerte por las rendijas de la ventana, trayendo un lamento que parecía la voz de su madre. Se levantó, caminó hasta la cocina y encontró sobre la mesa una carta antigua, olvidada en un cajón, con la caligrafía de ella. La abrió con manos temblorosas. Eran palabras sencillas. Hijo, cuando tengas miedo, recuerda que Dios nunca abandona, ni a ti, ni a mí. El corazón se le oprimió. Cayó sentado, dejando que las lágrimas cayeran sobre el papel. Comprendió que el abandono que cometió no lo liberó de nada, solo lo colocó frente al juicio de su propia conciencia. La anciana en el albergue cerró los ojos, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios febriles. La hija, perdida en Moscú, había encontrado una nueva dirección. El hijo, en su casa humilde, sostenía una carta que parecía haber sido escrita para ese preciso momento. 3 destinos separados por océanos, pero unidos por un mismo hilo invisible. Dios estaba obrando. La noche cayó sobre Moscú con un frío cortante. En el albergue, la anciana temblaba, envuelta en cobijas, pero la fiebre no cedía. La enfermera la observaba con preocupación, mientras el voluntario mexicano intentaba calmarla. Los delirios venían en oleadas. Entre frases inconexas, un nombre surgía repetidas veces. Elena, Elena, era el nombre de su hija. El voluntario lo escribió en un papel, como una llave para que alguien pudiera encontrarla. Pero con cada minuto parecía que el tiempo se agotaba. Afuera, la hija caminaba con prisa por las calles cubiertas de nieve, guiada por la anciana rusa que había visto la foto. En cada esquina, el corazón le latía más fuerte. Reconocía letreros y señales iguales a los que aparecían en un billete que el voluntario había logrado enviar a un centro comunitario. Estaba cerca, muy cerca, pero el miedo la acompañaba. ¿Y si llego tarde? ¿Y si mamá ya no está? Los ojos enrojecidos eran golpeados por el viento helado, pero ella no se detenía. En México, el hijo bebía sorbos cortos de café frío, sentado en la penumbra de la cocina. El billete antiguo de su madre seguía en su mano. Finalmente habló en voz alta como si confesara al vacío. No la dejé solo porque me cansé de ella. No fue solo eso. Se levantó y golpeó la mesa, con lágrimas cayendo. Yo debía dinero. Personas peligrosas me amenazaron. Dijeron que si ella se quedaba en México, irían tras ella. Yo pensé que la estaba protegiendo, alejándola. Pero la forma que elegí, la voz se quebró. El peso del arrepentimiento era insoportable. En el albergue, la fiebre hizo que la anciana cerrara los ojos y perdiera la conciencia por unos instantes. La enfermera intentó reanimarla mientras el voluntario sostenía su mano susurrando en español: «Resista, su hija viene, no está sola». Una lágrima corrió por la comisura de los ojos cerrados de la anciana, como si el cuerpo confirmara que aún escuchaba. La hija llegó a la puerta del albergue en ese mismo instante. Golpeó con fuerza, llamando, mostrando la foto de su madre. Las manos le temblaban, el corazón se le disparaba. Estaba a segundos del reencuentro que había esperado por días, quizá por años, pero en el silencio pesado flotaba una pregunta sin respuesta. ¿Había llegado a tiempo? La puerta del albergue se abrió con un chirrido. La hija entró apresurada, jadeante, con el corazón golpeándole el pecho. El voluntario mexicano la reconoció de inmediato por la foto que había visto tantas veces y corrió a su encuentro. «Es usted, es la hija», dijo emocionado. La hija casi se desplomó de alivio, pero no esperó explicaciones. Fue conducida hasta la pequeña enfermería, donde su madre reposaba,
frágil, con el rostro pálido y los labios resecos. Al verla, la hija cayó de rodillas junto a la cama. Tomó su mano y murmuró entre lágrimas: «Mamá, soy yo, ya estoy aquí». Por un instante parecía que nada sucedería, pero entonces los ojos de la anciana se abrieron lentamente. Un brillo tímido pero real iluminó su mirada cansada. Una sonrisa casi invisible apareció en sus labios y una lágrima se deslizó por su rostro. «Sabía que vendrías», susurró. Fue como si el mismo tiempo se detuviera para presenciar aquel abrazo. El voluntario y la enfermera se apartaron discretamente, respetando el milagro silencioso que ocurría ante ellos. La hija acariciaba el rostro de su madre, repitiendo entre lágrimas: «Nunca más estarás sola». Mientras tanto, en México, el hijo caminaba en círculos en su pequeña sala. Finalmente llamó a su hermana. Su voz, quebrada, atravesó el océano. «No la abandoné solo porque no quería cuidarla. Estaba siendo amenazado. Debía mucho dinero, y juraron que si no desaparecía con ella, la usarían contra mí. Yo pensé que la estaba protegiendo, pero solo la herí». Del otro lado de la línea, la hermana permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió con firmeza: «No la protegiste, la rompiste. Pero aún hay tiempo de levantarte y cambiar. Dios te llama a eso». El hijo lloró como un niño, reconociendo la verdad. Por primera vez, no intentó justificarse. Solo dijo: «Perdón». En el albergue, la anciana, todavía débil, pidió a su hija que la ayudara a incorporarse. Alzó la mirada hacia el crucifijo colgado en la pared y dijo con voz firme, a pesar de la enfermedad: «Dios no me dejó, ni aquí ni allá. Él me trajo hasta ti». La hija apretó su mano y, juntas, oraron en voz baja. El viento helado afuera cesó, y entre la nieve una grieta de luz atravesó la ventana. No era solo el amanecer de Moscú, era el amanecer de una nueva vida. En ese instante, 3 destinos rotos fueron unidos por un mismo hilo invisible. La madre reencontró a la hija. El hijo descubrió que el arrepentimiento puede ser el primer paso hacia la redención. Y todos entendieron que, incluso en el abandono más cruel, Dios escribe derecho en las líneas torcidas del orgullo humano. Porque en el silencio de una oración, lo imposible se vuelve posible. La nieve cesó afuera, pero dentro de aquel albergue en Moscú, el verdadero milagro ya había ocurrido. Una madre perdonó, una hija se reencontró y un hijo finalmente descubrió que no existe error tan grande que no pueda ser tocado por la gracia de Dios. El billete revelado, las lágrimas derramadas y el abrazo final no fueron solo el fin de una historia, sino el comienzo de una nueva vida. Y tal vez ese sea también tu recuerdo de hoy, que incluso cuando todo parece perdido, Dios escribe derecho en las líneas más torcidas de nuestro dolor. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte ahora al canal Novelas del Alma, dejar tu like y compartir con alguien que necesita recordar que el perdón es el mayor milagro que existe. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento de esta historia que más habló a tu alma? Porque en el silencio de una oración, lo imposible se vuelve posible.